Bueno, buenas noches. Vamos a abordar el tema del día de hoy, que es estudio de aislamientos clonales de Cándida parapsilosis resistente a fluconazol en Argentina. El disertante es el doctor Guillermo García Prón, investigador principal del CONICET, profesor asociado de la Universidad Nacional del Litoral. También pertenece al Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Guillermo, buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y la presentación. Arrancamos directamente con con la charla. Eh, bueno, a ver, ahí se ve. Sí, se ve. Bueno, Ahí se ve, sí, sí, sí. eh, bueno, bueno, entonces como dijo Eduardo, estoy presentando em, eh, la aparición, digamos, de Candida parapsilosis resistencia a fluconazol. Los que trabajamos en micología sabemos que normalmente hasta hace un tiempo eh, Candida parapsiloxis significaba sensible a los azoles. eh, entonces, por eso nos pareció interesante presentarlo porque es algo novedoso, digamos. Entonces, bueno, Candida parapsiloxis tiene como característica es que tiene una alta frecuencia en América Latina. Fíjense, este trabajo de 2013 ya tiene sus años, pero se sigue manteniendo la misma proporción en todos los países de Latinoamérica. Candida parapsilosis en candidemia, como agente candidemia, se mantiene en un porcentaje entre el 27 y 40%. En Argentina particularmente tenemos un 27% más o menos de las candidemias son causadas por Candida parapsilosis, segundo agente. En otras partes del mundo, el segundo agente es Candida glabrata y Candida parapsilosis es solo segundo agente de candidemia en Latinoamérica y los países de Europa que están rodeando al Mediterráneo. Está asociada en general a infecciones asociadas a catéteres, si se fijan. Tiene una alta frecuencia, un tercio de las infecciones asociadas a catéteres causadas por cándida son dadas por Candida parapsilosis, es decir, es mayor la proporción que en Candida albicans. Todas estas dos características per se eh, la, la postularon, digamos, para estar dentro de la lista de alta prioridad de los patógenos fúngicos presentada por OMS en el año 2023. Entonces, pasando un poquito a la resistencia, cuando uno empieza a estudiar o empieza a ver trabajos sobre resistencia, eh, varían mucho de país a país. Entonces me pareció interesante este trabajo en particular, que es un review donde se concentran datos de CDC Sentry. CDC aporta datos de sensibilidad de levaduras de Estados Unidos y el Sentry es un laboratorio que está en Iowa, pero recibe muestras, cepas de todo el mundo. Entonces la proporción o los porcentajes de resistencia de las levaduras publicadas por Sentry tiene una aproximación cercana a lo que está pasando en el mundo. Entonces, si nos fijamos acá en este trabajo Candida parapsilopsis, tiene en el 2022 hay una resistencia al fluconazol entre un 4,4 a un 14% de las cepas. Los primeros trabajos donde se publicaron que Candida parapsilosis podía presentar resistencia a fluconazol son de hace 20 años. Los primeros casos fueron publicados en Finlandia, donde en el hospital vieron que en la sala de terapia intensiva tenían cepas clonales resistentes a los azoles, eh, perdón, al fluconazol. Entonces, pero en ese momento no se estudió el mecanismo. Entonces, pero este trabajo es el primero donde se destaca que Candida parapsilosis podía ser resistente a fluconazol. Luego, ya
Estamos hablando de 11 años después, se publica este trabajo, que son cepas sudafricanas aisladas en 2009-2010, donde em, son publicadas por un centro de referencia, sería un equivalente al Instituto Malbrán nuestro, que es el grupo de Nilesh Govender, donde presentan que estudiando 531 cepas sudafricanas, el 53% eran resistentes a fluconazol, que es un montón, la mitad, y también, lo más interesante, que eran resistentes cruzadas, la mayoría de ellas, a voriconazol. En este caso no se estudió si eran clonales ni sus mecanismos de resistencia. Luego aparece este trabajo en 2019 con cepas de la India, de 2015-2017, que también son de un estudio multicéntrico llevado a cabo por también un centro de referencia de la India, entonces bastante representativo de lo que sucede en ese país. En este trabajo, a diferencia de los anteriores, ya estudiaron clonalidad por STR y los mecanismos. Entonces vieron que había un 32% de cepas resistentes al fluconazol y que se agrupaban en clones. Es decir, había cepas relacionadas genéticamente que tenían la resistencia a fluconazol. Y esos clones tenían mutaciones o mecanismos que permitían agruparlos en los clones. Es decir, por ejemplo, las cepas del norte de la India tenían mutaciones en el ERG11 en una posición, en el I-132, la del centro en el 143 y así. Entonces podían clasificarla, tenían una clonalidad geográfica. Es decir, lo que estaba pasando ahí es que hay una transferencia de las cepas, o eso al menos argumenta en este trabajo, entre hospitales. Bien. Entonces, ¿qué pasa con estas mutaciones? La I-132, K143 en el ERG11. El ERG11 es el gen que codifica a las 14-alfa-esterol de metilasa, que es el blanco de los azoles. Entonces, la 14-alfa-esterol de metilasa lo que hace en las levaduras es transformar el lanosterol, que es su sustrato, a 4,4-dimetilcimosterol. Como ven acá está marcado en rojo, lo que hace la enzima es sacar o demetilar la posición 14, como el nombre le indica. Ven acá el metilo marcado en rojo, luego de pasar por la enzima ya no lo tiene. Lo que está pasando acá es que el lanosterol penetra en la enzima a través de un canal que se llama primer canal o vestíbulo y sale como su producto a través del segundo canal o segundo vestíbulo, como 4,4-dimetilcimosterol. Bien. Entonces acá ese canal ya más limpio, sacado, digamos, como un acercamiento, vemos cómo el lanosterol penetra en ese canal, el que está acá en celeste, y sale en azul ya sin el metilo. Y ese trabajo, digamos, de demetilación lo hace un grupo hemo, que está acá en amarillo, que da la energía para sacar ese metilo. Entonces acá también nuevamente un mayor acercamiento, acá está el grupo hemo, y vemos cómo el lanosterol, perdón, está en el canal eh, para demetilarse. Entonces, si ampliamos aún más, vemos que el fluconazol, que es lo que vemos acá amarillo, lo que hace es entrar en el mismo canal y competir por el lanosterol. Es decir, es una inhibición competitiva que le llamamos en bioquímica. Entonces, el fluconazol lo que hace es penetrar en ese canal, anclarse ahí y evita que el lanosterol entre a la molécula, a la enzima y pierda el metilo. Si se fijan, el lanosterol interactúa con los aminoácidos I-132 y K143, que son los que presentan las mutaciones en las cepas de la India. Es decir, cuando hay una mutación en estos aminoácidos, que son los que interaccionan con el fluconazol, hace que el fluconazol no interaccione y da la resistencia a esta droga. Entonces, ya conociendo eso, aparecen trabajos de Estados Unidos, de Baltimore y Atlanta, o sea, son publicados por el CDC, pero con cepas de Baltimore y Atlanta, donde ven que hay un
más o menos un 10% de cepas resistentes en estas dos ciudades. Ven que se repite, fíjense, la mutación I-132 en el ERG11, pero también aparecen mutaciones en otros genes que son factores de transcripciones de bombas. Estudian las clonalidades y ven, se repite, fíjense, el clado 3, por ejemplo, tiene la mutación I-133 en el ERG11, como las cepas de la India, y se le suma otra mutación en un factor de transcripción que se llama MMR, que lo que hace es regular la expresión de bombas de flujo que sacan a soles del citoplasma. Y en este paper es importante porque es la primera vez que se usa el término expansión clonal, que es lo que se está utilizando hoy en día para describir estas cepas. Todas las cepas que andan en el mundo resistentes a fluconazol se pueden agrupar en clados o tienen una clonalidad y comparten mecanismos. Entonces, fijémonos qué pasa con estas nuevas mutaciones en el MMR. Lo que hacen estos reguladores o factores de transcripción es regular la expresión de bombas de flujo que se llaman CDR. Es decir, cuando hay hiperexpresión o hay mucha cantidad de los CDRs en las levaduras, lo que hacen es eliminar fluconazol de citoplasma al exterior. Entonces, estos genes están regulados por un promotor bastante complejo que tiene 4 elementos. Vamos a detenernos solo en el Drug Response Element del DRE. Es una zona de nucleótidos donde los factores de transcripción, como el MRR1, interactúan. Es decir, la célula sensa que hay fluconazol en el citoplasma porque baja el contenido de ergosterol, se detecta, se produce MRR1 que se une a esta zona verde del promotor y lo que hace es una hiperproducción de las bombas de flujo. Entonces, si el MRR1 es wild type, es decir, normal, se une a ese promotor un tiempo que podemos llamar T. Pero si es mutante, lo que pasa es que se une por mayor tiempo, unas 10 o 20 veces más está unido. Entonces, al estar unido 20 veces más tiempo que el wild type, se está produciendo 20 veces más bombas de flujo. Entonces, esa es la forma en que hiperproducen bombas de flujo. Bien, entonces, hasta ahí veníamos viendo cepas de la India que tienen mutación en ERG11 y cuando aparecieron las primeras cepas en Estados Unidos, vieron que no era solo ese el único mecanismo, sino que también había hiperexpresión de bombas de flujo. Entonces ya en 2015, nuevamente en el mismo año, aparecen la primera cepa resistente en Sudamérica, en Brasil, y bueno, estudian el mecanismo, nuevamente, mutantes en el 11 y hiperexpresión de bombas, igual que en Estados Unidos. Bien, pero este trabajo además demuestra que las cepas resistentes también son más virulentas que las wild type, lo cual para clínica es importantísimo. Entonces fíjense que acá si vemos en estas curvas de muerte de ratones, de Galerias melolena, en realidad son unas larvas que se usan como modelo animal, eh, esta curva de muerte, acá vemos, es cuando hay una cepa que está infectando, que es una cepa control, sin tratamiento, y fíjense que cuando le dan fluconazol no hay mortalidad. Bien, pero cuando tienen mutaciones, la mortalidad a pesar del tratamiento es igual que sin tratamiento. Entonces, fíjense, ahí demostraron que la presencia de la mutación implica una falta de respuesta clínica o, bueno, in vivo, mejor dicho. Pero además se vio que los mutantes producen más mortalidad más rápidamente. Fíjense acá, en 24 horas se muere la mitad de las larvas, mientras que
para llegar a la mitad de las muertes se necesitan con la wild type 96 horas. Es decir, si un paciente nuestro tiene una cepa resistente a fluconazol, no solo que es resistente, sino que va a afectarlo en mayor medida. Bien, entonces, aparte de estos trabajos que son como los más importantes, se han descrito estas cepas por todos lados ya. Hay en Corea, en China, en Turquía, Italia, Kuwait se han publicado, ¿no? Y en Sudamérica se han publicado trabajos donde solo epidemiológicos, quitando esos dos que mostré, en Paraguay se sabe que hay un 4,4% de resistencia, acá en Argentina un 12% más o menos. Esto es una comunicación personal del Instituto Malbrán. Entonces, ¿qué sabemos de los mecanismos? Como resumen, que hay mutación en ERG11, hiperexpresión de bombas, hiperexpresión de ERG11. Y en Argentina era la pregunta que nos planteamos. Entonces, lo que hicimos fue, nosotros recibimos muestras, nuestro laboratorio recibe cepas para estudiar sensibilidad y mecanismo de resistencia. Entonces, bueno, recibimos muestras desde un hospital de la ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe también, y de otras regiones del país, y empezamos a estudiar a ver qué mecanismos había. Entonces vimos que eh, teníamos las mutaciones descritas en India y en Brasil. Acá tenemos la I-132, la K-143. Hay cepas nuestras que tienen ambas mutaciones. ¿Bien? Entonces lo que hicimos fue un estudio clonal comparando con cepas de Brasil y Colombia y Santa Fe, ¿ven? Entonces fíjense que las cepas de Santa Fe resistentes a fluconazol tienen la mutación I-132, mientras que las cepas de Buenos Aires, de ese hospital en particular, tienen la mutación K-143. Es decir, fíjense que cambiando del lugar geográfico, tenemos clones distintos que tienen mecanismos distintos. Y lo interesante de esto también es la persistencia en el tiempo. Tenemos cepas del mismo hospital donde son todas de terapia. Fíjense los años, de 2018, 2020, 2022, es la misma cepa, literalmente está consistentemente en la terapia eh, de ese hospital. Fíjense que no hay cambio. Estos números indican que la cepa es idéntica. ¿Bien? Es decir, un problema de estas cepas resistentes, además de que son más virulentas, persisten en los lugares, en los objetos inanimados, más que las otras cándidas parapsilosis, lo cual lo hacen aún peor para nuestros pacientes. Entonces también estudiamos la presencia de bombas, lo que les expliqué antes. Nuestras cepas las estudiamos con un método de citometría donde lo que hacemos es incubar las levaduras en presencia de rodamina. La rodamina comparte, o sea, es sacada del citoplasma de las levaduras con la misma bomba que saca fluconazol. Entonces, acá ven que cuando son resistentes, las cepas tienen menos contenido de rodamina en su citoplasma que las sensibles. Eso indica que las sacan más rápidamente. ¿Bien? Entonces, vemos que en Santa Fe nuestras cepas locales no tienen bombas hiperexpresadas, es decir, solo tienen la mutación R11, mientras que en Buenos Aires tienen asociadas la mutación más la hiperexpresión de bombas. Es decir, nuestras cepas son similares a las que están en la India y las de Buenos Aires similares a las que están en Estados Unidos y Brasil. Bueno, acá vemos que esa diferencia, si lo piensan, en Santa Fe tienen un solo mecanismo y en Buenos Aires tienen una asociación de dos mecanismos, hace que la sensibilidad sea distinta. En Buenos Aires, fíjense, las cepas tienen una SIM de 16, o 32, mejor dicho, y en Santa Fe tienen 8. Bien, acá es con esta es una microdilución, placa de microdilución. Entonces, como conclusión, tenemos que las cepas resistentes a fluconazol están emergiendo a nivel mundial. Se están comportando como Candida auris, que es el cuco de las levaduras. Tienen mecanismos diversos, pero las mutaciones en ERG11 son el común denominador, es decir, todas tienen mutación en ERG11,
y se le están asociando otros mecanismos que la hacen aún más resistentes y hay una expansión clonal. Es decir, en Buenos Aires la mayoría de las cepas que nos han llegado son del clado 2 y en Santa Fe del clado 3. Bueno, hay una resistencia mayor al 10%, en algunos países como en Sudáfrica es mayor al 50% y con resistencia cruzada a voriconazol. Es decir, hoy en día con estos porcentajes es obligatorio hacer una evaluación de la sensibilidad de las cándidas Paraxiloxi que vayamos aislando, porque no podemos anticipar que sean sensibles como antes. Y hay que tener en cuenta que esas levaduras resistentes a fluconazol son más virulentas, por lo que hay que extremar las precauciones y además suelen persistir en los ambientes más que las sensibles. Entonces, como opciones de tratamiento en este caso, nos quedarían, al no tener fluconazol, equinocandino o anfotericina B liposomal para adultos y anfotericina de oxicolato para neonatos. Bueno, entonces, siempre presento esto al final, que recuerden que antes de prescribir o dar una opinión sobre un antifúngico, un antibiótico, que lo que no te mata, muta y lo intenta nuevamente. Nada más acá tenemos mis datos de contacto por cualquier consulta. Gracias. Excelente, Guillermo, la presentación. Excelente, Guillermo, la presentación. Muy interesante, Guillermo. Muy, muy interesante. Eh, no sé, Griselda, si hay preguntas, consultas en el chat. Por ahora no tengo ninguna. Lo que sí le podemos informar es que a partir de mañana, entre mañana y hasta entre mañana y lunes, va a estar bajada en el YouTube de la asociación la charla grabada para si lo quieren volver a ver. Y en el Muy chat, bien. por lo menos, no tengo, No hay pregunta. no hay ninguna pregunta, por lo Guillermo, menos. los tratamientos son con equinocandina, dijiste, más que El nada. tratamiento, sí. El primer tratamiento, el tratamiento de la primera opción de tratamiento de cándida hoy es equinocandina, pero sabemos el costo que tiene. Entonces, el segundo recomendado es fluco. Pero ahora con Candida parapsilopsis también es naturalmente menos sensible a equinocandinas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno hace SIM de Candida albicans, por ejemplo, equinocandina, lo normal es que tenga una SIM de 0,06, 0,12, y con Candida parapsilopsis no hay Candida parapsilopsis que tengan menos de 0,5 de SIM a equinocandina, es decir, son 10 veces más resistentes, no son resistentes, pero son 10 veces menos sensibles, digamos, necesitan una dosis por 10. Entonces, eh, hay que, digamos, tratar con equinocandinas, pero tener en cuenta eso también, que pueden tardar más en responder esta cepa. Eso varía según en el sitio donde está la infección. También, porque, por ejemplo, si es una infección, por ejemplo, con la equinocandina no se pueden tratar eh, sitios como infecciones renales, no penetran en orina, no penetran en humor vítreo, no penetran en líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral. Entonces las infecciones de ese tipo, por ejemplo, paciente diabético, que es muy común que tenga humor vítreo positivo, digamos, no pueden usarse quinocandinas. eh, Infecciones urinarias por parapsilopsis no pueden utilizarse. O sea, es un problema cuando son resistentes a fluco, porque fluconazol es la de elección para infecciones urinarias, infecciones del sistema nervioso central, etc. ¿Y qué se hace en esos casos? Y no sé, No hay mucho para no, hacer. no, porque
Anfotericina tiene también los inconvenientes de la toxicidad renal, Claro. y las lipídicas son carísimas. eh, bueno, eh, ese es el problema que tenemos en hongos. Además, hay poquitas opciones terapéuticas. Claro. No es como en bacterios que hay. En hongos tenés azoles, anfotericina y equinocandinas. Así que bueno, esas son. Entiendo. Por eso es un problema Candida parapsiloxis. Claro, seguro. Y los diferentes clones, los de Santa Fe versus los de Buenos Aires, en tratamiento, ¿cómo varían? No, ¿Que porque, tienen diferentes bombas? claro, los de Santa Fe, al menos nosotros no hemos detectado bombas CDR, que se llaman, que son las Ujú. responsables de que dan resistencia cruzada a voriconazol, eh, que en Buenos Aires sí la tienen. Eh, entonces, y hacen que tengan una SIN más elevada. Entonces, Claro, vos dijiste. claro, claro. Entonces, las de Santa Fe tienen mutación en ERG11 solo, por lo menos lo que hemos estudiado hasta ahora, y las de Buenos Aires sí tienen sinergismo de mecanismos. O sea, se van solo con la mutación en ERG11 ya es suficiente para que se tengan una SIM por arriba del punto de corte. Pero cuando van sumando mecanismos se vuelven hiperresistentes, o sea, pasan a tener mayor de 64, que la placa termina en 64. Entonces tienen más de eso, es como que es medio de cultivo solo. En cambio, las de Santa Fe tienen SIM de 8 y 16, que es el corte, digamos. Son resistentes, pero un poquito más bajo. Así que recuerden siempre que estamos hablando que estamos en Argentina hay un 15% de resistencia, así que ténganlo en cuenta cuando, eh, cuando tengan cepas de Parapsiloxis que pueden ser resistentes. Perfecto. Ahí vi, Griselda, una acotación en un chat. No sé si la puedes leer. Ah, está silenciada. Está silenciado. Ahora sí. La leo. Buenas tardes. Nosotros tenemos a paciente ambulatorio y en la mayoría muestra de flujo vaginal con gran aumento de infecciones por cándida y parecen además de cándida albicans, glabrata y paracilosis. ¿Alguna experiencia de resistencia en estas muestras? Las pacientes tienen recidivas. Ujú. Bueno, lo que es genital, digamos, es otro tema aparte, porque las recidivas pueden ser, digamos, causadas, entre comillas, por problemas de la paciente en sí, algún problema inmunitario local. Entonces, hay que hacerle sensibilidad porque más o menos las recidivas se pueden dar más o menos por la mitad. La mitad de las recidivas se dan por resistencia, la otra mitad son reinfecciones o problemas propios de hormonales, etcétera. Eh, nosotros no tenemos poca experiencia en candidiasis vaginales, en cepas de candidiasis vaginales, porque en general nosotros recibimos cepas, somos un centro de derivación, no tenemos pacientes, y en general la gente no le hace sensibilidad a las muestras vaginales, por lo menos en nuestro medio, entonces no nos mandan nada. Eh, si estudiamos una serie de cándidas glabratas vaginales de Buenos Aires y tuvimos algunas con CIM elevada. Recuerden que glabrata es siempre sensible dependiente de la dosis, es decir, si es glabrata, eh, se debe usar 4 veces más dosis de fluconazol que albicans, sin importar la CIM.
Y bueno, ahora ya tampoco es Candida glabrata, sino que es Nagaciomyces glabratus. Nagaciomyces, el género cambiado, el nombre, tiene su fundamento en que todos los Nagaciomyces son sensibles dependiente de la dosis a fluconazol. Entonces ya con el nombre del género te da esa idea. Es decir, una paciente con Candida glabrata en, en flujo vaginal debería recibir más dosis de fluconazol que si tiene Albican, sin importar la SIM. Perfecto, muy claro. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Ustedes reciben, Guillermo, cepa de todo el país? Nosotros recibimos de manera rutinaria de la región Paraná-Santa Fe. Estamos haciendo un trabajo con Damián Lerman de recibiendo cepas de Rosario aisladas de terapia. Eh, y después, por ejemplo, nos mandan, no sé, por decirte, de Tucumán encuentran y nos mandan algunas así eh, particulares, pero la rutina es nuestra región. Sí, nosotros te mandamos a través de Damián Ah, para bien. participar. Claro. Bueno, entonces, pero Sí, para que sí, lo tengan en cuenta, una cosa, lo que pasa en candidiasis vaginal es una cosa y lo que pasa en candidemia es otro, digamos, con los mecanismos y todo. Eh, Eso hay que tenerlo en cuenta. exacto. Bueno, si no hay más preguntas, excelente presentación, Guillermo. Te Bueno, agradecemos mucho no, gracias a ustedes por la y, invitación. y nos estaremos viendo en otra ocasión.